7:23 en Contacto Directo. En estos días la atención de los ecuatorianos está centrada en el ambiente político, electoral y económico, y es de esperarse cuando miles de personas se han visto afectadas en sus empleos, cuando el futuro del país depende de las decisiones que pueda tomar un próximo gobierno y nos acercamos a la recta final del periodo electoral. Pero en medio de esto hay temas que también requieren pausas y especial atención. Hoy vamos a hablar del abuso sexual infantil. Paola Andrade es directora de la iniciativa Ecuador Dice No Más. Bienvenida a Contacto Directo. Gracias, Steffi, por la invitación. Antes de ir a la reforma que ustedes quieren impulsar, ubiquemos la gravedad del problema. ¿Hay estadísticas de cuántos niños sufren de estos abusos o han sido abusados sexualmente? Así es, una investigación de Defensa Internacional en Ecuador, en las ciudades de Guayaquil y Quito, determinó en 1990 que 4 de cada 10 niñas y 3 de cada 10 niños han sido abusados sexualmente. Steffi, el 93% de los abusadores son familiares o personas cercanas. El 77% de las familias le dan la espalda a la víctima porque señalan un enemigo conocido. El 88% de los abusadores jamás recibirán ni siquiera una retada porque muchos son adolescentes. Peor, llegarán a un juicio o serán condenados. Pero esas son encuestas de 1990, ¿son las más recientes o ustedes temen que esas cifras se puedan haber mantenido en los últimos años? Yo creo que las cifras han aumentado, además que estamos hablando de las ciudades de Guayaquil y Quito. Nosotros sabemos que a nivel del campo, a nivel de otras partes de nuestro país es peor el problema, ¿no? Y creo que esta falta de cifras actualizadas muestra un poco que no existen ni políticas, ni normas, ni un sistema de remediación o de prevención del abuso sexual infantil. Bueno, pero es difícil también tener una estadística real porque no todos se atreven a denunciar. ¿Qué se necesita también dentro del marco legal para promover que la gente se sienta capaz de denunciar lo que les ha pasado a sus niños o en su defecto que en su momento lo hagan? Así es, del 6 al 12% de los casos cuando un padre se entera que su hijo ha sido abusado por un familiar o una persona cercana, solamente del 6 al 12 llegan a poner la denuncia. Y en juicios concretos o en cosas puntuales que podamos solucionar, un 2%. Por eso nosotros empezamos a promover la cultura de la denuncia, ¿no? Basta de pensar que esto es un tema de familia, que hay que bajar la voz. Cuando tu hijo tiene algún otro problema, pues tú lo dices, lo quieres decir. Si es un extraño el que se llevaría la inocencia de tu hijo, que causaría una tragedia como esta, lo quieres denunciar, quieres ver a esa persona tras las rejas. Si es un familiar, si es alguien de confianza, si es alguien, un maestro, un sacerdote, entonces, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Quieres quedarte callado, porque es mejor no hablar, ¿para qué discutirlo? Y esta iniciativa la impulsan justamente quienes han sido víctimas, quienes les tomó muchos años atreverse a verbalizar el abuso, a enfrentarlo y también hacer algo al respecto. Así es, Steffi, mi esposo y yo, Ricardo Vélez, y yo somos sobrevivientes de abuso sexual infantil en nuestros hogares, y después de muchos años de tratar con esto, después de muchos años de vivir esta tragedia, empezamos a investigar sobre el tema, 3 años, 750 artículos y libros leídos, 14 por semana, y nos dimos cuenta que la única manera que esto en otros países ha llegado a remediarse, a empezar a solucionarse, es cuando una persona que fue víctima se convierte en sobreviviente y el sobreviviente en activista, y el activista empuja esto desde todos los sectores del país porque su voz no se va a callar. Yo no quiero volver a ver otros niños con cicatrices imposibles de curar como las de mi esposo y la mía. No quiero ver más niños sin voz. No quiero ver familias que se callen el tema. Hemos alzado una conversación. Ecuador dice no más abuso sexual infantil. Y con estos antecedentes es que nace esta iniciativa de Ecuador Dice No Más. Y lo que buscan concretamente es una reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia que obligue a las instituciones educativas a incluir dentro de su malla, de su pensum curricular, un nuevo sistema de protección infantil que incluya educación preventiva sobre el abuso sexual desde prekinder hasta 5º grado. Ahora, ¿en base a qué consideran que un niño, ya en prekinder incluso, está en capacidad de recibir ese tipo de educación preventiva, de asimilarlo, que realmente sea preventivo y no traumático? Así es. Nosotros, más que educación sexual, queremos una educación para la prevención de la pureza. Es decir, que a esa edad tú le hablas a un niño de caricias seguras versus inseguras, secretos buenos versus secretos malos. Le enseñas a decir 3 palabras: no, sal y dilo. ¿A qué nos basamos? En que la edad promedio de un niño abusado es de 5 años, 7 meses. O el profesor o el padre tiene esa conversación con el niño o la va a tener el abusador.
Es decir, esto es cuestión de no más, de empezar la conversación, alzar la voz. Y hoy estoy aquí también, Steffi, pidiendo a las empresas con responsabilidad social, pidiendo al presidente de la República, a los ministerios que nos unamos, porque esta campaña no solamente busca traer a la mesa un tema escabroso, doloroso y necesario, sino busca establecer políticas públicas para prevenir, remediar y erradicar el abuso sexual infantil. Entonces, lo uno es desde el área educativa, hablábamos de la malla curricular. Lo otro es entrenar también a los administradores, a los maestros, a los sociólogos de las instituciones educativas, igual, pero para poder reconocer, prevenir el abuso sexual infantil. ¿Creen que el gran problema es que también hay poca gente capacitada para atender estos casos o qué es lo que se necesita? Steffi, el gran problema es que el nunca haber tenido una conversación como esta, no existe toda una red que se necesita para poder tratar el tema. Es decir, según el gobierno hay un manual y protocolos desde el momento que el niño denuncia para que la escuela pueda poner la denuncia porque los padres están comprometidos por el tema. El niño no lo va a denunciar. A mí me tomó 33 años decírselo a mi mamá. El niño no tiene la capacidad de denunciar. Ahí empieza lo que yo te hablo de la reforma a nivel jurídico. Pero también en el proceso los maestros no están listos para comprender, para leer las señales, para darse cuenta. Y cuando ya va esto a juicio, se tranza, no existe realmente una protección del niño. Yo creo que como país estamos en pañales. Estamos como si esto fuera un tema nuevo, que es un tema que ha venido pasando toda la vida. Y por eso es importante que el entrenamiento también sobre el abuso sexual infantil debe ser prohibido por un profesional certificado, pero para abarcar a todas las instituciones educativas, a todos los administradores, sociólogos de escuelas, colegios, etcétera, como ustedes proponen, pues también se necesita un número importante de profesionales y de aportes. ¿Qué necesita hacer el Estado justamente que es corresponsable en un tema como este? Bueno, si esto fuera un problema de salud pública, si esto fuera una epidemia, esto es una epidemia silenciosa. Si esto fuera un problema de salud pública, sería una emergencia nacional. Por las cifras, por las estadísticas, existen más de 1.500.000 niños en peligro en este instante. Sin embargo, como es otro tipo de tema, se discute esto. Yo creo que desde todas las instancias, buscar profesionales adecuados, preparar a los profesores, crear un sistema judicial, no solamente a nivel de prevención, también la imprescriptibilidad de las penas. Los banqueros están afuera paseándose, no pueden regresar al Ecuador porque aquí sus penas estarían en prisión. Nuestros abusadores están comiendo el domingo con la familia. Eso no es justo. Entonces, Steffi, es un proceso integral para crear políticas. Pero si se trata también de un cambio que necesita ir al legislativo, lo han presentado ya en la Asamblea, ¿cuánto han avanzado? ¿Con qué trabas se han encontrado? Nosotros en este momento estamos alzando el tema de conversación. Esperamos que pase todo la vorágine política y también es un tema interesante para ver qué es lo que tienen por decir los candidatos frente al tema, ¿no? Queremos saber qué tienen por decir porque los sobrevivientes tal vez no podemos hablar, pero podemos votar. Entonces estamos en el proceso en este momento de alzar la voz. Hemos mandado una carta a los ministerios porque se puede hacer tal vez a través de una ley orgánica por un acuerdo ministerial y no tiene que ir a una reforma de la ley orgánica adolescente, ¿no? Del niño, familia y adolescencia. Entonces a lo que nos referimos estamos empezando recién a traer el tema sobre la mesa. Pero ya hemos escrito al presidente de la República, hemos escrito a los ministerios y empieza una conversación dura pero necesaria para un cambio radical en este país. Paola Andrade, directora de la iniciativa Ecuador dice no más. Gracias por haber estado aquí en Contacto Directo. Gracias.